¿verdad? La intención de los maestros taoístas cuando trabajaban las posturas y mantenían una determinada postura, encontraban una arquitectura dentro del cuerpo, era la de mantener un estado vibratorio durante el tiempo necesario hasta que se produjera un cambio interno y eso generara un despertar de recursos internos, de energías internas. He visto con claridad cómo los taoístas no hacían un movimiento en la forma como podríamos entender nosotros ahora la gimnasia, ¿no? Porque nosotros estamos como muy tamizados por el tema de la gimnasia o del gym o del fitness, ¿no? Como hacer movimientos, lo que era incluso el mismo yoga está influenciado por la gimnasia sueca, por el tema de un ejercicio, otro ejercicio, para mover el hombro, para esto. Lo que influía o lo que inspiraba a los maestros taoístas no era eso, sino ver cómo eso producía cambios internos en la estructura energética del ser humano para ayudarle a trascender y a encontrar lugares que eran lugares de conciencia, lugares de comprensión, lugares que el maestro estaba esperando que a través de los diferentes trabajos que daba al alumno lo iba ayudando a hacer un cambio hasta que notaba que su vibración había cambiado desde una dimensión densa, donde su densidad, digamos, estaba manifestándose, a sutilizarse hasta que de repente se abría un recurso y entonces el alumno, ¡pam!, despertaba. Y cuando despertaba, lo hacía haciendo preguntas. Preguntas que eran la búsqueda de una respuesta a algo que le pasaba dentro. En su estado de sensibilidad interna, de repente la pregunta le daba la clave al maestro de la respuesta necesaria, porque estaba hablando de un proceso vital. Y por eso los movimientos, los trabajos en los templos taoístas, dentro del Tai Chi o el Kung Fu, o el Chi Kung, no era solamente el trabajo energético para la salud, para la resistencia física, sino que también había una búsqueda del movimiento de conciencia hacia la iluminación, hacia un estado superior de conciencia donde el alumno despertaba y se iluminaba y entonces se convertía en maestro, porque comprendía de repente venía una comprensión superior más allá del conocimiento técnico. ¿Verdad? El conocimiento técnico es la primera parte, pero luego tiene que venir la comprensión del porqué del conocimiento técnico. Entonces cuando entramos en Celestial estamos entrando en el porqué del conocimiento técnico, no en el conocimiento técnico en sí, sino en la comprensión de por qué el conocimiento técnico, por qué las técnicas, por qué la respiración, por qué el movimiento, por qué la energía, los símbolos, los mantras, los mudras, por qué todo eso. Ese sería el yoga celestial, ¿no? La comprensión de la unión a través de Celestial, de una comprensión que va más allá del conocimiento teórico, específico o incluso experiencial, pero específico, técnico de un pequeño protocolo, sino el sentido mismo que tiene el uso de esa técnica y el sentido mismo que tiene ese protocolo en relación a lo que es el ser humano y el cosmos. Siempre ha sido así desde el principio y siempre ha sido la comprensión. No es dominar una técnica para manejar la energía, sino comprender el sentido que tiene a nivel dármico que tú aprendas ese conocimiento de la energía. Entonces no es solamente aprender esto, oh, qué bonito, mira, mueves aquí, pones las manos y sale energía y no sé qué, vale, eso es muy interesante al principio. Pero ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Cuál es el sentido que tiene todo ello? Eso es Celestial puro. Eso es el libro de Celestial, el que otorga de significado al conocimiento. Entonces, cuando el conocimiento está dotado de un significado, estamos en un nivel superior de conciencia, estamos comprendiéndonos en un nivel ontológico, trascendente, más elevado de lo que sería el simple uso técnico de los elementos que tenemos, sino la comprensión misma de por qué estas técnicas, o por qué surgieron, o para qué surgieron, o por qué yo la he recibido en mi vida, y qué sentido tiene en el sentido de una trascendencia, una evolución, o un despertar. Es tan interesante, o más interesante que el propio conocimiento.
No se trata de dominar muchas técnicas y no saber qué estás haciendo. Se trata de tener una conciencia clara de qué haces al dominar esas técnicas. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué sentido tiene en tu evolución? ¿Y qué sentido tiene en la evolución de los demás, incluso en la evolución del planeta o de la especie humana? Esto es importante, es la esencia. Sin eso no es posible avanzar, solo como tragar sin saber. Solo hacer un curso, otro, ¿y el sentido? Cuando buscas el sentido, entonces encuentras celestial. ¿Qué sentido tiene para tu corazón? ¿Qué sentido tiene para tu alma? ¿Qué sentido tiene para tu vida? Que tú estés ahora metiendo o entrando en estos conocimientos, porque daría igual que estuvieras en otras cosas. Pero ¿por qué te adentras en este territorio? ¿Qué necesitas? ¿Y qué experiencia o qué estás buscando? ¿Y qué implica, más allá de la apariencia? Porque todo es apariencia. Más allá de la apariencia ilusoria, de las energías, las sanaciones y todas estas cosas, que son tan apariencia como todos los demás, es que significa que tú dentro de la apariencia estés buscando específicamente eso. Y eso te lleva a algo que no es apariencia, que es esencia. Cuando conectas con la esencia es cuando realizas el camino espiritual. Porque ya no estás tan enganchado a la apariencia como realmente comprendiendo la esencia. Cuando comprendes la esencia es cuando realmente caminas. Caminas a un nivel de evolución superior donde puedes llegar a comprender al ser humano, donde puedes llegar a comprender lo que acontece, lo que sí, lo que no, lo que te gusta y lo que no te gusta, y puedes llegar a comprender de alguna forma a Dios en diferentes niveles. Diferentes niveles de refinamiento de la comprensión de lo divino, que sería un proceso de evolución espiritual. Un proceso de sutilización que permite adentrarte en el ámbito de lo divino de forma cada vez más sutil, más perceptiva, más deleitosa, yo diría, con menos complejidad y con mayor capacidad de degustación. Llega a ser una forma de degustar a Dios, más que analizarlo o complicarse en filosofías, el abandono de todas las teologías y las filosofías para entrar en la degustación misma. Es un estado de refinamiento donde la mente pasa de la complejidad de la intelectualidad a un proceso de unificación interna donde uno es consciente de formar parte de eso que llamamos Dios. Y por tanto de degustarse a sí mismo y de degustar esa divinidad en la forma del conocimiento de cuánto nos rodea, de cuánto te rodea, de cuánto es en realidad tu fuente de experiencia. Y esa fuente de experiencia te lleva a la comprensión del alma, que no está tan enredada en buscar siempre soluciones como en comprender las situaciones, abarcar las situaciones. Afrontar la existencia misma. Desde la frecuencia de afrontar, la frecuencia trascendemos el confrontar la existencia. Ya no confrontas, sino que afrontas y abarcas, acoges, eres, es el ser el que se manifiesta. Tatewari, yeah.